Entonces, bueno, soy el comandante Chávez, soy jefe del departamento de rehabilitación. Bueno, a mí me toca hablar sobre la parte de rehabilitación traumatológica. Dentro de las condiciones que debemos entender, lo primero es, por ejemplo, el caso de las fracturas. Las fracturas, ¿qué son? Se consideran que son pérdidas de conexión de hueso, hay solución de continuidad. Obviamente, estas condiciones es a partir de que el hueso soporta la fuerza por encima del límite de la elasticidad permitida, de lo que se permite como tal. Se pueden formar fragmentos en estas condiciones y que obviamente está la situación que pueda haber o no un desplazamiento. Se puede dar por traumatismos violentos o se puede dar simplemente por condiciones mínimas, como por ejemplo contusiones directas en la zona. Dentro de los síntomas y signos está el dolor y la impotencia funcional, la deformación del segmento, la pérdida de los ejes del miembro, equimosis, el crépito óseo, que es el crujido articular que se puede escuchar al hacer la movilidad de la zona, la movilidad anormal del segmento y obviamente la asimetría que presenta. Tenemos varias clasificaciones para definir fracturas. Tenemos fracturas, por ejemplo, que pueden ser cerradas o simples, abiertas o expuestas, transversales o oblicuas, espirales o con minuta. Ya pasaremos a ver un poquito más sobre este tipo o estas clasificaciones. Tenemos una clasificación, por ejemplo, según la comunicación o no de la fractura al exterior. Si es una fractura que está afectando obviamente las partes blandas, con evidencia o no. Es decir, una fractura simple o cerrada, la piel va a estar intacta, va a haber una herida superficial o no se contacta directamente con el fragmento fracturado o el hueso fracturado. Dentro de las condiciones complicadas o abiertas está la herida que comunica directamente con la fractura. Puede haber pues hemorragias que incluso pueden llegar a ser pérdidas hemáticas o hemorragias en sí que pueden ser muy graves o muy intensas, que pueden llegar a inestabilidad del paciente. Cuando hay rupturas óseas totales o parciales, por ejemplo, las completas, cuando son ambas corticales rotas. Si observan, en este caso, la fotografía del lado izquierdo, la radiografía del lado izquierdo, las corticales, ambas corticales están rotas y obviamente también hay un desplazamiento. En cambio, en la otra, que está al costadito, en este caso, estamos hablando pues una fractura que tiene que ver con radiocúbito. En la otra fractura, observamos solamente que una cortical, hasta prácticamente un poquito más de la mitad, está comprometida, pero la otra cortical no. Eso sería una fractura incompleta. Fracturas incompletas también pueden ser las fracturas que son consideradas las de tallo verde, que son en niños, donde mayormente por la elasticidad que tiene, por la mayor cantidad de periósteo que tiene el niño dentro de la zona del hueso, lo que le permite mayor flexibilidad y que no se rompa completamente el hueso. Cuando hay mecanismos de producción, por ejemplo, en el caso de las directas o traumáticas o accidentales, o las indirectas que se dan por un movimiento continuo, que puede ser flexión, etcétera. Cuando el trazo de fractura, o cuando según el trazo de fractura y la fragmentación ósea que se produce, ¿no? Hay fisuras de trazo capilar, las pequeñas, se podría decir, contusiones óseas con algún tipo de solución de continuidad, sin desplazamiento, sin evidencia de una asimetría, etcétera. Fracturas en tallo verde, como ya explicamos, que tienen que ver con el problema del periósteo. El periósteo del niño es más grueso y da una mayor flexibilidad, en este caso, en el huesito. Y por eso permite que haya una mayor también aumento de la angulación, pero no se rompen las ambas corticales. Se puede romper solamente una cortical. Eso se puede dar mayormente en lo que son huesos largos. Las fracturas en rodete, cuando hay compresiones puras o cuando hay una condición que provoca que haya una lesión interna en el hueso. Un hueso que puede no tener necesariamente un desplazamiento, un hueso que simplemente recibe un impacto y que puede haber un aumento de volumen del hueso. Eso se considera una fractura en rodete. Fracturas desplazadas, cuando uno de los dos fragmentos sufre desviación relativa con respecto al otro. Fracturas anguladas, cuando se pierde la angulación que se debe tener directamente. Y fracturas transversas, cuando la fractura es perpendicular al eje longitudinal óseo. Fracturas espontáneas, cuando los traumatismos son repetidos, pocos intensos. El cizallamiento, cuando son dos zonas distintas que reciben fuerzas. Las patológicas, como en el caso de los problemas tumorales, quísticos,
o por la osteoporosis, como observan ustedes en las radiografías bajas de la zona inferior. La compresión cuando es por un hueso esponjoso, que por ejemplo puede ser una vertebral, o el arrancamiento o tracción en las fracturas de avulsión, que se dan cuando las fracturas tienen que ver también con movimientos o torsiones. Fracturas oblicuas, cuando la línea de fractura forma un ángulo menos de 90 grados. Las conminutas, cuando son varias partes que están bien evidenciándose en la fractura. Bifocales, cuando son en dos focos, como por ejemplo en la radiografía que están observando en el lado inferior izquierdo. Impactadas, cuando penetran la línea de fractura, la fractura de calcáneo que están observando en el lado derecho de la parte inferior. Las intraarticulares, que obviamente también tienen que ver con la misma articulación. ¿Están con tiempo o van a entrar ahorita ya a su Faltan 4 minutos, doctor. 4 minutos? Ok, entonces vamos avanzando un poquito con la parte de lo que es el efecto de la consolidación. Para tener una condición en cuanto a la fractura, debemos saber cuánto es la consolidación o cómo es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es el efecto de regenerar la zona ósea. Para que se regenere la zona ósea tiene que haber etapas. Obviamente el hueso no se va a regenerar inmediatamente, tiene que tener tiempos. Y los tiempos son determinados por qué tipo o qué etapa está la consolidación. Dentro de la fase inicial es la fase, lo que le llaman la fase inflamatoria, la fase de impacto, la fase donde se va a originar el hematoma, la necrosis, etcétera. En esta fase inflamatoria se está generando lo que se llama el inicio de la consolidación. Va a haber los líquidos, el edema, el espacio que se va a generar por la vasodilatación producida por el efecto traumático o no traumático, la concentración de las células inflamatorias y obviamente la diferenciación celular. En esta fase inflamatoria, importante saber sobre la formación del hematoma fracturario, que es dentro de las primeras 12 horas. Esa organización del hematoma se da dentro de las primeras 48 horas. Y luego la proliferación, en este caso de tejido, que se da hasta esas 48 horas en sí. Vuelvo a repetir, parte importante de lo que es entender la fase inflamatoria es que se produce el hematoma fracturario. Y la otra parte importante es cuánto es el tiempo para esa producción. Mayormente 48 horas de la fase inflamatoria. En la fase de formación de callo blando, que es la segunda fase, es donde tenemos que hay una proliferación y una diferenciación celular. Aquí se va a formar lo que se llama el callo periférico perióstico de manera inicial. Y después, a nivel del endostio, se va a formar el callo medular endóstico, el callo perióstico y el callo endóstico. ¿Ok? Los dos se van a formar directamente en la formación del callo blando. Esto aproximadamente puede demorar unos 15 días, desde las 48 horas de la fase inflamatoria hasta más o menos los 15 días o las 2 semanas iniciales. Fase de callo blando. La fase de callo duro, la fase de formación de callo duro, es obviamente posterior a que se ha mineralizado la zona. Aquí se considera que hay depósitos de cristales de hidroxiapatita. Y importante saber que esto puede demorar más o menos algunos meses. ¿Cuántos meses? Puede ser entre 2 meses aproximadamente. Y posteriormente, la última fase es la fase de remodelación. En la fase de remodelación, que puede demorar ciertamente varios meses también, se tiene que haber dado duro para que nosotros consideremos que va a entrar en una fase de remodelación. No solamente por tiempo, tiene que haberse formado ya el callo. ¿Ok? Ya, creo que van a entrar a su prueba. Entren, por favor, si es que ya se está abriendo.
¿Ya terminaron? Sí, doctor. Ok. Bueno, continuemos entonces. A ver, entonces estábamos en la fase de consolidación. La fase de consolidación es la última fase en este caso, la fase remodelado, mejor dicho, la remodelación es la última fase de la situación de la consolidación. Esta puede demorar meses, puede demorar años. Un favorcito, una rosa, un favorcito. Esta fase puede demorar meses a años, pero para que se dé esta fase, vuelvo a repetir, tiene que haber esa formación de callo duro. Es decir, si ustedes observan la radiografía, el callo duro y lo que está quedando solamente es que el hueso se está generando ya en una cierta disposición. Es decir, no puede haber una situación de remodelación si es que no ha habido anteriormente un callo duro. ¿Ok? Por eso es que si es que no hay esta formación de callo blando o de callo duro, se va a dar lo que se llama retardo de consolidación. El retardo de consolidación por tiempo no debería demorar más de 6 a 8 meses. El hueso va a tardar ese tiempo en consolidar lo acostumbrado. O sea, estamos hablando de que está demorando para consolidar adecuadamente. Un huesito debe tener más o menos, después de haber sido fracturado, unos 3 meses aproximadamente a 4 meses para que ya esté en una fase de callo duro y no tenga ninguna complicación y posteriormente solamente pasa a su fase de remodelación. Pero si tenemos que, lamentablemente, la fractura no se está consolidando bien, no está generando el callo blando, no está generando el callo duro, no está generando los puentes óseos, esta condición es un retardo de consolidación, está demorando en consolidar la situación. ¿Qué factores pueden impedir que haya una condición de retardo de consolidación? O en este caso, ¿qué factores se pueden dar para que se retarde la consolidación? Puede haber diástasis interfragmentaria, o sea, que se haya abierto mucho los fragmentos. Puede haber movilidad del foco, porque no ha habido una adecuación en cuanto a la inmovilización. Puede haber factores químicos, como los metales ionizables, que van a bloquear la acción de la fosfatasa alcalina para que se produzca directamente la consolidación. Factores biológicos, como el ser adulto mayor, la senilidad, mientras más viejito es, más dificultoso es que una fractura consolide más rápido. El balance negativo mineral, el balance negativo del nitrógeno. Entre las condiciones patológicas, el cáncer, el lupus, la osteomielitis, por ser una infección. Y entre las condiciones generales puede haber también los problemas de la diabetes, el hipotiroidismo o la enfermedad de Payet. Cuando hablábamos de retardo de consolidación, hablábamos de una condición hasta los 8 meses aproximadamente. Cuando hablamos de una condición que se llama pseudoartrosis, mayormente hablamos que el paciente presenta esta condición de 9 meses para arriba. Aquí, esta situación de pseudoartrosis debe haber mínimo 9 meses desde el momento que ha habido lesión y que obviamente no ha habido una consolidación o una falta de signos de progresión por encima de 3 meses. O sea, 3 meses le voy sacando radiografías y 3 meses no ha habido ningún tipo de puente óseo que se ha generado en el paciente. Ahí podemos considerar una condición de pseudoartrosis. Para efectos más rápidos o más fáciles, tienen que entender ustedes simplemente que el retardo de consolidación se produce hasta los 8 meses, pasado obviamente los 4 o 5 meses, y el factor de pseudoartrosis se produce por encima de los 9 meses. Una osteotomía es una operación en la que se van a practicar cortes en un hueso. ¿Para qué? Para que pueda haber mejoramiento muchas veces en la posición. Osteotomía es un cortecito en el hueso, directamente. Va a colocar los huesitos en una posición directa para que generen una inmovilización. Por eso es que se puede utilizar para realinear angulaciones, para evitar problemas de artrosis, trasladar el peso del cuerpo fuera de la zona dañada. Para deformidades como el varo o como el valgo. El varo, el valgo. Dentro del tratamiento de las fracturas hay que restituir anatómicamente. Debe haber una consolidación ósea, sin deformidad. Hay que tratar de nivelar o de equilibrar el factor de esta fractura. La funcionalidad hay que recuperar dentro de la condición de la actividad física. Se trata con antiinflamatorios, con reducción y tracción del hueso, la inmovilización que puede ser un yeso o una cirugía y obviamente posteriormente lo que es importante para nosotros que es la rehabilitación. Una artroplastía es
un cambio de una zona generalmente articular, donde se va a retirar superficies articulares enfermas, hueso y cartílago, y se va a colocar o sustituir por unas, entre comillas, no sanas, pero sí que van a sustituir la situación. Va a corregir deformaciones, va a disminuir el dolor, por ejemplo, en el caso de esos pacientes que tienen necrosis avascular, si presentan solamente dolor en la zona de la cadera, por ejemplo, hay que reponer o hay que considerar que hay que hacer un cambio de esa articulación y por ende entonces ingresa lo que se llama el término de artroplastía. ¿Qué complicaciones podemos tener? Infecciones, luxación, aflojamiento del implante. Para una artroplastía siempre debe haber una copa que va a reemplazar el acetábulo, debe haber un inserto que mayormente es de plástico, una cabecita que es una esfera metálica y un vástago que está adherido directamente a la zona del hueso. Ejemplos de artroplastía, por ejemplo, artroplastía de cadera, que puede ser cementada o no cementada. El cemento quirúrgico mayormente es un cemento que se llama metilmetacrilato. Se va a utilizar esto para fijar más una articulación. Esto se va a utilizar mucho en pacientes que son adultos mayores, o en pacientes que tienen osteoporosis o artritis reumatoide o una artrosis muy, muy severa. Cuando son no cementadas, el implante se va a adherir al hueso. No vamos a utilizar el metilmetacrilato. Esto que quienes pueden utilizar en los pacientes adultos o jóvenes, cuando tienen una buena densidad ósea. Las fracturas, o en este caso las artroplastías híbridas, son las que colocan cemento en una zona y esto puede ser también en pacientes adultos mayores ¿para qué? Para hacer mejor fijación. Una artroplastía de rodilla, por ejemplo, que puede ser una artroplastía total o una artroplastía parcial. Las totales son las que están en la radiografía superior, las parciales son las que están en la radiografía inferior. Estas, en este caso, artroplastías parciales que están en la parte inferior, mayormente, aparentemente, pueden haber sido por un problema de un geno valgo. Las artroplastías de rodillas se van a cambiar por sistemas metálicos. Obviamente vamos a cambiar casi toda la articulación. En cambio, en la parcial solamente va a reemplazar algún tipo de compartimento. Otros tipos de artroplastías como las de hombro, como las de codo o como las de tobillo. Vamos a hablar sobre algunas fracturas. La fractura de clavícula, por ejemplo, se puede producir por un traumatismo directo a veces. En otros casos, por ejemplo, en el caso del recién nacido, cuando pasa por el canal del parto. También se puede producir por un traumatismo indirecto, una apertura demasiado intensa de la zona del hombro que puede jalar la clavícula y puede producir directamente esa solución de continuidad o el desplazamiento de la clavícula en sí. Tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, dependiendo de la condición del paciente. Fractura de húmero, mayormente son, en este caso, cuando son proximales, hay lesión de lo que se llama nervio circunflejo. Cuando son diaficiarias, hay lesión del nervio radial. Eso es importante saber para la clínica de nosotros. Si un paciente tiene, por ejemplo, una fractura a nivel del húmero, a nivel de la zona proximal, lo que va a tener es dificultad para hacer lo que se llama abducción o abducción. La abducción, en este caso, del hombro o del miembro superior. En cambio, si tienes una fractura diaficiaria, la posibilidad de la lesión del nervio, que es el nervio radial, lo que te va a generar es una dificultad en cuanto a la extensión de la zona de la muñeca. Son signos clínicos que son importantes para determinar, incluso si es que hay algún tipo de lesión, en cuanto a la fractura que se ha producido. La fractura de Montella es una fractura donde lo importante saber es que primero hay una luxación del radio proximal o de la cabecita del radio también. Pero lo que se va a producir en fractura es la fractura del tercio proximal del cúbito. Es decir, una luxación de radio, estamos hablando de la parte proximal, y una fractura de cúbito. Luxación de radio, fractura de cúbito, fractura de Montella. En cambio, la fractura de Galeazzi es una fractura de radio y cúbito, mayormente a nivel distal. Diáfisis radial, la fractura, y la lesión, en este caso del cúbito, es distal, la luxación. Fractura de coles, una caída con antebrazo y muñeca en extensión, es una fractura radiodistal. Podemos tener, por ejemplo, signos clínicos como el dorso en tenedor o la desviación en bayoneta cuando lo vemos de manera frontal. Fractura de Smith, que es la fractura inversa de la fractura de coles, porque se ha producido directamente por una hiperflexión de la zona de muñeca.
En la fractura de Smith, lo que tenemos es una deformidad en pala de jardinero como signo clínico y obviamente las caídas son sobre el dorso de la mano. A diferencia de las fracturas de Coles, que las deformidades en dorso de tenedor y la caída generalmente con mano en dorsiflexión o en extensión de muñeca. Fractura del quinto metacarpiano o fractura del boxeador, cuando hay una, y generalmente en el signo clínico es una ausencia del nudillo. Mayormente se tienen que o colocar un yesito o reparar si es necesario o con mucho desplazamiento a la zona. Fractura deficiaria de fémur, importante saber que hay una complicación que es la complicación del nervio ciático, lesión del nervio ciático. ¿Qué es un esguince? Un esguince es una distensión, una ruptura completa o incompleta. Es decir, un esguince solamente se va a dar cuando la lesión es directamente a una condición de ligamento. Puede haber un desplazamiento de la zona que puede ser momentáneo o puede incluso haber un desplazamiento muy intenso que puede llegar hasta una luxación. Eso es cuando hay grados de inestabilidad. Hay grados del esguince. El grado 1 es cuando solamente presenta un desgarro microscópico o la evidencia simplemente es como una distensión del ligamento. El grado 2 es cuando presenta ya una ruptura parcial y el grado 3 es cuando presenta una ruptura total. En otras nomenclaturas o en otras corrientes hablan también de un grado 3-4, que es cuando hay mayor inestabilidad. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar que hay una distensión de los ligamentos sin ruptura. No hay inestabilidad articular, hay un edema leve, un dolor ligero, y el paciente mayormente puede tener dolor o esas complicaciones de dolor hasta 24 horas después de la lesión y después de eso, con el manejo de antiinflamatorios y la inmovilización, puede ayudar bastante. Un esguince de segundo grado es una ruptura parcial de ligamentos. En la ruptura parcial de ligamentos, si se va a producir una condición que hay equimosis, va a haber un aumento de volumen, va a haber puntos sensibles a la presión, va a haber un dolor localizado en la zona. Pero en el esguince de segundo grado la articulación sigue siendo estable, todavía está intacta. En cambio, en el esguince de tercer grado sí debe haber una ruptura ya total de la zona y por ende entonces puede haber una inestabilidad de la zona articular, aparte de la equimosis, aparte de la ruptura completa que puede ser incluso hasta indolora. ¿Qué cuidados post lesión debemos tener? Debemos tener reposo en la zona, o sea, no movilizar. Debe haber la compresión de la zona para evitar el edema, el hielo que va a ayudar a desinflamar, a disminuir el dolor por estado de analgesia y también va a reabsorber las zonas de hematoma. Y obviamente también la corriente dice que debemos hacer elevación para ayudar a lo que es el drenaje de la zona en sí. Debemos proporcionar una inmovilización posterior, dependiendo del tipo de proceso que sea, dependiendo de la articulación que sea, y obviamente pueden, ya sea si es un miembro inferior, utilizar muletas en la zona para que pueda el paciente desplazarse y no poner apoyo. Un esguince de tobillo, que es una de las condiciones más comunes. Importante saber los grados de los esguinces, en el caso del tobillo, y qué puede producirse en cada uno. Mayormente un esguince de tobillo de ese grado, como estábamos hablando, es quirúrgico, y por ende entonces se tiene que dar la inmovilización prácticamente para una posibilidad ya de una cirugía. ¿Qué debemos descartar con una radiografía? Generalmente pedimos una radiografía en un esguince de tobillo. ¿Para qué? Para descartar fracturas. Fractura de malleolo tibial, del peroné, del quinto metatarsiano y del escafoides. Una fractura voy a pedir en las primeras 24 horas, mejor dicho, una radiografía voy a pedir dentro de las primeras 24 horas. Cuando tengo un esguince de tobillo, si es en inversión, voy a descartar fracturas de malleolo tibial y del quinto metatarsiano. Pero si es fracturas en eversión, voy a descartar fracturas mayormente del escafoides o incluso hasta del primer metatarsiano. ¿Ok? Eso es como un signo clínico. ¿Por qué puedo descartar o no algo? El tratamiento del esguince, mayormente lo que estábamos hablando, cuando hablan de baños de contraste, hablan de la terapia fría y del calor. Frío para desinflamar, calor para mejorar distensiones musculares, pero mayormente el calor no lo utilizamos en etapas muy agudas. Vamos a reducir la inflamación, sí, hay que drenar la articulación con algún tipo de tratamiento de cambios de posición o algún tipo de que se pueda realizar.
fortalecimiento de los músculos y obviamente reeducación propioceptiva para mejorar el patrón de marcha, en este caso cuando se ha perdido un patrón de marcha inicial por el efecto del dolor. Un esguince de rodilla, importante saber que el esguince de rodilla, cuáles son los ligamentos que pueden estar comprometidos, si es que obviamente hay ruptura o no del ligamento, si es total o parcial, y obviamente el tiempo de reposo o inmovilización que debe tener, cómo se pueden producir y qué es lo que podemos o debemos solicitar, una radiografía, incluso una resonancia por el problema del mismo ligamento. Pruebas que debemos utilizar, las pruebas del Lagman y de cajón para los que es ligamentos cruzados anterior y posterior, y la prueba de Obsteso para ligamento colateral, lateral interno o externo, o lateral, lateral o colateral medial. Tratamiento, si es quirúrgico o conservador. Quirúrgico obviamente depende del tipo de esguince que sea. Conservador, si solamente hay una ruptura parcial del ligamento. Y obviamente los estados de inestabilidad que puedan presentarse. Luxación es un desplazamiento anormal, que puede ser permanente o no, de los extremos óseos de la articulación. Hay una pérdida de contacto, se va a sobrepasar la amplitud del movimiento, puede haber incluso daño de vasos y nervios de la zona adyacentes. Signos y síntomas: dolor severo, deformidad de la articulación, incapacidad de mover la articulación, aumento de volumen y puntos sensibles a la presión. Para que haya una luxación, puede haber una distensión tan intensa o tan fuerte, o incluso, obviamente, la ruptura de los ligamentos. Una luxación muy común es la luxación acromioclavicular, donde debemos saber, por ejemplo, dos clasificaciones: la clasificación de Rothwell y la clasificación de Allman. Son importantes saber por qué se pueden producir lesiones deportivas, caídas, golpes directos en hombro. En este caso, la clasificación de Rothwell es una clasificación de 6 puntos, de 6 tipos, donde la clasificación que tenemos, importante saber que tanto el grado 1 como el grado 2 son distensiones ligamentarias sin desplazamiento, pero en el grado 3 ya puede haber incluso ruptura del ligamento coraco-clavicular y también del ligamento acromio-clavicular. Aquí, en el grado 1, puede haber distensión. En el grado 2 puede haber una ruptura o una disrupción mínima de la zona del ligamento acromioclavicular. Pero en el grado 3 ya hay un desplazamiento e incluso una ruptura del ligamento coracoclavicular y del ligamento acromioclavicular. El 4, el 5 y el 6 son desplazamientos que pueden ser posteriores, muy superiores o anteriores. El 4, el 5 y 6 mayormente van a cirugía. La clasificación de Allman solamente tiene 3 puntos, donde aquí sí tenemos simplemente distensión del ligamento, ruptura del ligamento acromioclavicular y ruptura del ligamento acromioclavicular y ruptura del ligamento coracoclavicular en el grado 3. De la clasificación de Allman, el único quirúrgico mayormente es el grado 3. Tratamiento: la inmovilización por 2 a 3 semanas, dependiendo del tipo de problema que tenga. El reposo, y como les dije, 1 y 2 es conservador cuando es Rothwood, 4, 5 y 6 es quirúrgico en Rothwood, el 3 es conservador o quirúrgico dependiendo de la deformidad. En Allman, el 3 siempre va a ser quirúrgico. Luxación de hombro, más del 50% de las luxaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de rotación que puede hacer o el movimiento que se puede realizar. Luxaciones anteriores se pueden dar por caídas sobre el brazo, las posteriores en pacientes que pueden incluso tener problemas de convulsiones. Complicaciones: lesión del nervio axilar o lesión del plexo braquial y lesión de la arteria axilar. Tratamientos que se puedan dar dependiendo del tipo de problema que tenga el paciente, que incluso puede llegar hasta una cirugía. Dentro de los tratamientos de rehabilitación pueden llegar a los tratamientos antiinflamatorios y la reeducación gradual muscular. Luxación recidivante de hombro se considera cuando ha sido más de 3 ocasiones. Y obviamente hay una mala recuperación en la condición. Mayormente se pueden entrar a una cirugía artroscópica para disminuir la probabilidad del dolor de la zona. Luxaciones de rodilla, urgencia ortopédica. Importante saber que estas complicaciones les pueden dar lesiones del nervio peroneo, del tibial posterior o de la arteria poplitea. Hay un porcentaje, un 13%, que pueden incluso llegar a amputación. Tratamiento: primero hay que determinar cuál es la condición, radiografías, resonancias, una arteriografía por el tipo de lesión que pueda ser de la arteria poplitea, el yeso si es que solamente ha habido un desplazamiento de la zona, y obviamente la cirugía no es urgente en casos
específicos, cuando hay una lesión vascular o un síndrome compartimental, una lesión expuesta, sí debe ser una urgencia la cirugía en sí. Luxación de codo, caída sobre el brazo en extensión, o también los niños cuando se producen un tirón brusco del brazo, que se pueden producir, son dos casos o ejemplos comunes. Lo que tiene que hacerse es inmovilizar el brazo con cabestrillo o férula. ¿Qué complicaciones puede tener la luxación de codo? El nervio mediano y la arteria braquial. Luxación de muñeca, caída sobre mano abierta, sin obviamente producir algún tipo de fractura. Complicaciones, lesión del nervio mediano por la zona de la muñeca. Luxación de tobillos, asociadas a fracturas y lesiones de conductores o en choques automovilísticos. Aquí sí también puede haber una afectación neurovascular y son muy complicadas las luxaciones de tobillo. Algo importante que saber en el caso de la mano, el síndrome del túnel del carpo, donde tenemos la condición de lo que es el nervio mediano. El nervio mediano pasa por la zona del túnel carpiano y obviamente tenemos que aprender a identificar con signos. Signo de Tinel, que es un signo solamente que se hace una percusión a nivel de la zona de la muñeca, y el signo de Fallen, donde puede haber una hiperextensión o una hiperflexión de la muñeca en un tiempo determinado de más o menos de 40 segundos a un minuto. Aquí estamos viendo obviamente el signo de Tinel o la prueba de Tinel, donde hay percusión de la muñeca y el paciente lo que refiere es que puede haber o adormecimiento o una sensación de electricidad en la zona. El signo carpiano, el túnel carpiano, el signo de Fallen, vuelvo a repetir, puede haber una hiperflexión o una hiperextensión por un espacio de 40 segundos a un minuto. La tenosinovitis de Kervain es algo importante que saber porque esta tenosinovitis de Kervain se produce a nivel del aductor largo y el extensor corto del pulgar. Va a producir dolor en la zona del primer dedo e incluso imposibilidad funcional. Signo para poder determinar el signo de tenosinovitis de Kervain es el Finkelstein. El Finkelstein es una flexión del pulgar en una aducción para generar justamente dolor. Si el paciente presenta dolor intenso al hacer esa aducción intensa, es un signo positivo de Kervain. ¿Ok? Bueno, eso ha sido la clase por hoy. Algunos puntos esenciales que estamos tocando dentro de la clase. Espero que por lo menos hayan tenido un poquito mayor panorama de las condiciones traumatológicas. Yo hablo específicamente de la parte traumatológica, la rehabilitación que se genera en la parte traumatológica, dependiendo del tipo de problema que tengas. Lo importante que tienen ustedes que saber para delimitar esa condición es qué problema traumatológico se produce y a partir de qué voy a yo iniciar un tratamiento, no de rehabilitación, un tratamiento inicial. Eso es lo más importante que saber en la clase. ¿Ok?